Buenas tardes. Lo primero que quiero comentar es que no puedo estar presencialmente aquí dando la conferencia. Les pido disculpas, fue un problema de agenda. En estos momentos estaré en Valladolid, pasando supongo que mucho frío. Así que, bueno, le comenté a Laura Pedernera que grabaría esta intervención. Y bueno, me voy a intentar aproximar al tema que había propuesto, crisis de cuidados y políticas neoliberales del tiempo. Quizás tenía que haber solo planteado una de las cuestiones porque son muy complejas y muy extensas. Así que bueno, voy a dividirlo en dos partes. Una primera parte dedicada a la cuestión de la crisis de cuidados y otra segunda, casi un apunte sobre lo que podemos llamar políticas neoliberales del tiempo, porque bueno, una de las claves analíticas que voy a plantear es que el capitalismo digital, esta fase del capitalismo, pues nos aboca realmente a una pérdida de soberanía temporal, ¿no? Voy a utilizar un concepto que he tomado de Judy Bachman, una autora británica que ha escrito un libro titulado Esclavos del tiempo. Y vamos a ver cómo no solo nos desposeen, no expropian de multitud de ámbitos, cuestiones, sino que hemos perdido gran parte de nuestra soberanía temporal con los cambios en el modelo productivo asociados al neoliberalismo, ¿no? Pero esto será la segunda parte. Voy a empezar, por tanto, por la cuestión de la cuestión de la crisis de cuidados. Mi referencia básica va a ser un artículo de Nancy Fraser. Se lo señalo aquí porque se puede recurrir a él, ¿no?, por internet. No sé si queda ahí bien fijado. El artículo se titula Las contradicciones del capital y los cuidados. Y básicamente Nancy Fraser, en este artículo, que es del 2015, aborda la cuestión de cómo en los últimos tiempos la problemática en torno a los cuidados está entrando en la agenda política y señala una de las contradicciones más acuciantes del capitalismo. Ella lo primero que va a hacer es definir qué son los cuidados. Este es un tema muy controvertido y difícil. La voy a citar. Dice así: los cuidados, que comprenden tanto trabajo afectivo como material y a menudo se realizan sin remuneración, son indispensables para la sociedad. Sin ellos no podría haber cultura, ni economía, ni organización política. Ninguna sociedad que sistemáticamente debilite su reproducción social logra perdurar mucho. Hoy en día, sin embargo, una nueva forma de sociedad capitalista está haciendo exactamente eso. El resultado es una enorme crisis, no solo de los cuidados, sino también de la reproducción social en su sentido más amplio. Esta es, diríamos, la formulación del problema. Aquí no solo se aborda la cuestión de la definición de los trabajos de cuidado, con ese doble aspecto afectivo y material, sino también el concepto de reproducción social. El marxismo, como todos ustedes saben, básicamente analizó la producción, el ámbito de la producción, y en la recepción del feminismo, del marxismo, este es uno de los puntos claves. Ya Simone de Beauvoir, ¿no?, refería la ceguera de género del marxismo respecto a la cuestión, por ejemplo, de la división sexual del trabajo. Otra autora, Gail Rabin, en los años 70 también
Hablaba de este déficit analítico del marxismo y de hecho planteaba que la obra de Friedrich Engels era mucho más interesante para, diríamos, vislumbrar la cuestión de la división sexual del trabajo que la propia de Karl Marx. En este sentido, la emblemática obra de Engels, ¿no? Referida a la familia, el Estado y la propiedad privada, ¿no? Atisbaría esa condición de posibilidad de la producción, que es la reproducción social, y que tiene que ver sobre todo, ¿no? Con el trabajo doméstico y los trabajos de cuidados que han realizado históricamente las mujeres. Precisamente la referencia a la historia es muy importante para entender esta, diríamos, crisis de cuidados actual. De alguna manera, la crisis de cuidados actual tendría que ver con lo que también Fraser llama las contradicciones socio-reproductivas del capitalismo financiarizado. Vamos a ver que la misma estructura de las familias y de su soporte salarial ha variado con la historia y sobre todo a partir de la década de los 90 la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral ha creado una nueva problemática, ¿no? En ese sentido, ella básicamente hace una reconstrucción histórica y vamos un poco a seguirla, ¿no? Va a hablar básicamente de tres etapas. Una primera etapa, diríamos la del capitalismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, diríamos con las graves, ¿no? tensiones que provocaban pues, ¿no? Las luchas del movimiento obrero y también con los niveles de pauperización enormes que sufrían, por ejemplo, mujeres y niños que estaban integrados en las fábricas, en el sistema productivo. Una segunda fase va a ser, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ella llama el capitalismo organizado de Estado, en el que el modelo va a ser la familia nuclear ligada a un varón proveedor y por lo tanto los sindicatos van a manejar la noción de salario familiar, con lo cual la atribución, ¿no? a las mujeres es la atribución a esa esfera doméstica, a esa esfera privada, con lo que las historiadoras, y coincide con lo que las historiadoras han llamado la democratización del modelo del ama de casa, y bueno, y apareado con la mística de la feminidad, que por ejemplo Betty Friedan, ¿no? una feminista estadounidense, denunciará, y ya transitando a esta mutación desde el capitalismo organizado de Estado al capitalismo que podemos llamar neoliberal, financiarizado, de las últimas décadas, pues con lo que nos vamos a encontrar es con la necesidad ligada a la precarización de las condiciones de trabajo, al retroceso de los derechos laborales y sociales, de una familia en la que los dos miembros de la pareja tienen que estar integrados en el mercado productivo para pues, poder abordar, ¿no? unas cotas mínimas, ¿no? de subsistencia. Ya sabemos que una de las consecuencias de la última crisis financiera que se desplegó en torno al 2008 ha sido una devaluación en términos de salarios, por lo que el pluriempleo o aquellos trabajadores, ¿no? que también dedican toda su jornada al trabajo, dedican todo su día, ¿no? al trabajo, pues no salen del umbral de la pobreza y tenemos esa, ¿no? categoría de los working poor, ¿no? de los trabajadores pobres que bueno, empezaron siendo diríamos
algo incorporado pues a las economías del tercer mundo, incluso en los Estados Unidos, pero que ya en forma de mini job, de todo lo que ha traído consigo esa supuesta flexibilización del ámbito del trabajo, pues pueblan este paisaje de la precariedad laboral. Así que básicamente este es el recorrido que hace Fraser. Diríamos que hay un elemento fundamental, constante, que sería esos trabajos de cuidado. Ella los relaciona con un concepto que es el de mundo de la vida. Diríamos que el capitalismo se aprovecha del mundo de la vida y en ese sentido dice, la cito, que el trabajo de traer al mundo y socializar a los niños es fundamental para este proceso, al igual que cuidar a los ancianos, mantener los hogares, construir comunidades y sostener los significados, las disposiciones afectivas y los horizontes de valor compartidos que apuntan a la cooperación social. De hecho, los trabajos de cuidado tienen todo que ver con el mantenimiento y la consolidación del vínculo social. Por eso también hay varios diagnósticos que hablan de el vaciamiento de lo social que se está produciendo ahora en nuestras sociedades capitalistas. Vaciamiento de lo social, pero también pobreza de tiempo y, bueno, formulado en la agenda feminista también los enormes problemas de conciliación de la vida familiar. Bueno, pues comentaba que, repito porque ha habido un corte en la grabación, que tesis como el vaciamiento de la sociedad, la pobreza de tiempo o en la agenda feminista la cuestión de la conciliación de la vida familiar y laboral, que sobre todo recae sobre los hombros de las mujeres, son asuntos fundamentales para entender esta crisis de cuidado. Recapitulando la visión histórica de Fraser, estas realizaciones históricas del cuidado, comentábamos pues el primer régimen ligado a ese capitalismo competitivo liberal del siglo XIX, ¿no? Y primeras décadas del XX, donde realmente los estados se mantenían al margen de cualquier, diríamos, política social o política de cuidado. En ese sentido, las luchas del movimiento obrero para conseguir derechos laborales y sociales y también, por ejemplo, ¿no?, para proteger a las mujeres, a la condición de la maternidad, a los niños, va a ser fundamental. El segundo modelo viene después de todas las transformaciones ligadas a lo que llamamos el capitalismo organizado de Estado, ligado a ese contrato social keynesiano, en donde el Estado va a jugar un papel fundamental, pero también ligado a un modelo de familia con un hombre proveedor al que va el salario familiar, con lo cual las mujeres que trabajaban pues simplemente, ¿no?, sus salarios eran para complementar, ¿no?, sobre todo ligada a las mujeres solteras. Y el tercer régimen, el actual, del capitalismo financiarizado y globalizador, donde las mujeres han incorporado masivamente a la fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo ha habido una desinversión estatal y corporativa. Bueno, como iba diciendo, esas son las realizaciones históricas, según Fraser, de la cuestión del cuidado, relativas a las diferentes mutaciones del capitalismo, una historia, como pueden observar ustedes, de siglos. Y vamos a concentrarnos ahora en el último momento histórico en el que estamos. Diríamos que si hay una contraposición entre, por un lado, protección social y por otro, mercantilización, pues gana la mercantilización. De hecho, el desmantelamiento del estado del bienestar tiene un efecto muy negativo sobre las mujeres, ya que todo lo que sea restar políticas sociales,
restar cobertura a la educación pública, a la sanidad pública, el que no se habiliten leyes como la de la dependencia o no se las doten económicamente, pues significa que todo eso que antes, ¿no? Por lo menos el Estado tenía, ¿no?, una cierta misión en la protección social, pues queda otra vez en el ámbito de la esfera privada. Y si las mujeres además tienen que salir al mercado de trabajo, pues con lo que nos vamos a encontrar es con un proceso de mercantilización de los cuidados, en donde unas mujeres contratarán a otras mujeres para desarrollar este tipo de tareas. Este fenómeno está correlacionado con lo que se denomina las cadenas globales de cuidado, porque la migración de mujeres de países del sur a países del norte, sobre todo de países empobrecidos a países enriquecidos, ha sido una constante en las últimas décadas para resolver, diríamos, esta crisis del cuidado. Claro, si no hay disposición económica para este arreglo mercantil, esta privatización y mercantilización del cuidado, pues lo que tenemos, y sobre todo en el caso de muchos hogares capitaneados por mujeres, hogares monomarentales, pues lo que tenemos es la agudización de la feminización de la pobreza y de la feminización de la supervivencia. Con lo cual, el panorama tiene diversos aspectos a los que, ¿no?, que debemos enfrentar. Tendríamos que añadir la cuestión demográfica, porque la cuestión demográfica, sobre todo en Europa, le presta a esta crisis de cuidado un dramatismo especial. Estamos empezando a ver cómo la generación del baby boom, que además fue un fenómeno mundial, los nacidos sobre todo en la década de los 60, enfrentan ya su jubilación. Esto significa que, dadas las pirámides poblacionales invertidas que hay en Europa, y España es un caso, ¿no?, absolutamente extremo, porque tenemos la tasa de natalidad más baja junto con Italia del mundo, pues esto hace que esa crisis de cuidado sea especialmente lacerante, porque no es solo la cuestión de atender a los niños, de atender a las personas dependientes o enfermas, sino que el grueso de personas mayores que van a tener más necesidades de cuidado se incrementan. Hay todo tipo de formulaciones para esta situación, ¿no? Amenaza de tormenta y, claro, ¿no?, con las pensiones, ¿no?, tan alicaídas que están cobrando las personas jubiladas, pues abordar desde la mercantilización la provisión de cuidados, de trabajo doméstico, es algo verdaderamente complicado. Así que diríamos que hasta aquí tenemos formulada la cuestión. Voy ahora a plantearles bueno, pues cómo se está abordando desde la economía feminista, desde la agenda política feminista, esta cuestión. De un lado, lo que tenemos es que primero, ¿no?, o sea, una de las primeras cuestiones que tenemos que plantear es si esta crisis de cuidado puede tener un potencial de transformación social, si puede ser una oportunidad para repensar las relaciones, no solo familiares, sino también comunitarias, y si ligada a ella puede haber cierta reactivación del vínculo social ligado a la cooperación o incluso a proyectos que estarían bajo la cobertura de la economía social y solidaria, ¿no? En este sentido, algunas analistas que también se refieren a Nancy Fraser, como Valeria Esquivel,
plantean 4 asuntos fundamentales, ¿no?, que serían importantes para poder abordar políticamente la cuestión de la justicia ligada a los cuidados. La primera tiene que ver con el reconocimiento. Está claro que el ámbito de los cuidados ha sido un ámbito invisibilizado, marginado, una cuestión de mujeres, es decir, con una valoración social muy negativa y sin ningún reconocimiento. O sea, esto tendría que variar. Esto significaría una revolución de las mentalidades y sobre todo el darnos cuenta de que nuestra condición humana es una condición vulnerable y que por lo tanto la vulnerabilidad tiene que proyectarse en solidaridad social a todos los niveles, ¿no? Desde el nivel familiar, desde el nivel ligado a la pareja, a los hijos e hijas, hasta los niveles estatales, ¿no? Y recuperar pues elementos de esa protección social que también daba, ¿no?, el estado del bienestar. El segundo asunto, después del reconocimiento, es la reducción. La reducción sobre todo de esta carga, entendido el cuidado como trabajo, porque la han ejercido mayoritariamente las mujeres. Claro, aquí está la cuestión de subvertir la división sexual del trabajo de cuidado y que todo niño y toda niña sea educado para cuidar, es decir, esto significa también una revolución educativa, y además de esto, pues negociar qué niveles de cuidados tienen que tener provisión comunitaria, provisión estatal. Pero para que las vidas de las mujeres dejen de estar asediadas por esa pobreza de tiempo, ¿no?, por ese cansancio enorme que significa compatibilizar jornadas laborales y jornadas de atención a niños, niñas, enfermos, ancianos, hay que reducir la carga de trabajo, sobre todo para las que históricamente han sido depositarias, ¿no?, de estas tareas. Así que este sería el aspecto ligado, ¿no?, a la reducción. Entonces, por lo tanto, ya tenemos reconocimiento, reducción, y ligado a la reducción nos vendría una tercera R. Esto es fácil de recordar porque todos son R, que sería la redistribución. Cuando hablamos de redistribución hablamos de justicia y en ese sentido la idea de universalizar el cuidado, de redistribuirlo al margen de esa división sexual, al margen de su marca, ¿no?, de género, sería también otro de las grandes, diríamos, tareas utópicas que tendría que abordar una sociedad no solo igualitaria, sino además sostenible. Un gran debate, y esta es la cuarta R. La cuarta R se abre un gran debate en torno al tema de la remuneración del cuidado. Una opción, y esta la defiende por ejemplo una feminista argentina que se llama Diana Mafia, sería la de la desmercantilización del cuidado. De hecho, ella también tiene una suerte de programática que se resume también en diríamos, 3 lemas, ¿no? La primera, desnaturalizar el cuidado, eso quiere decir que el cuidado no tiene que ser atribuido en exclusiva a las mujeres. El segundo, desprivatizarlo y por lo tanto la competencia pública, ¿no?, estatal en el cuidado tiene que ser un hecho, más recursos sociales para el cuidado. Y en tercer lugar, la cuestión que ya diríamos nos pone frente a el modo de gestionar el cuidado que tiene el capitalismo financiarizado, que es la mercantilización, desmercantilizar. Entonces, aquí, claro, se abriría el ámbito para presentar alternativas y propuestas ligadas a cómo organizar el cuidado en esta sociedad. Creo que así, ¿no?, dejo planteado la cuestión y ahora en un
un último momento haría una breve referencia a lo que en el título llamaba políticas neoliberales del tiempo. Voy a enunciar brevemente las dos líneas ligadas a lo que podemos llamar políticas neoliberales del tiempo, que me resultan interesantes para seguir trabajando en ellas. Una es de carácter ecofeminista, de hecho la propone la teórica Mary Mellor, y supone pues ser conscientes de que el tiempo social ha sido también algo construido básicamente por el capitalismo, primero por el capitalismo industrial que sometió al tiempo una disciplina al servicio de la productividad y al servicio de la extracción de la plusvalía a partir de los métodos de explotación laboral. Eso supuso un cambio enorme con respecto a las sociedades tradicionales campesinas que se regían pues, por las estaciones del año, por los ciclos de la cosecha, por la luz solar. Y ese disciplinamiento del tiempo llega hasta lo que podemos llamar hoy el capitalismo digital, el capitalismo financiarizado, siguiendo un proceso de aceleración constante en el que ya la hiperconectividad y el ritmo lo marcan pues los ordenadores, el trasvase de datos, cuestión que por ejemplo va a analizar una socióloga que se llama Judy Bachman, ¿no? Y que precisamente titula su libro Esclavos del tiempo. Esta mutación histórica es importante irla registrando porque normalmente lo que hacemos es naturalizarla y tomarla como lo normal, pero tiene graves consecuencias. Primero, con respecto al tiempo del cuidado, al tiempo de la reproducción social, que es mucho más lento, que necesita de reposo para superar el cansancio, que necesita precisamente de horas dedicadas al cuidado de los otros, que necesita pues muchísima disponibilidad para asegurar que esos trabajadores, ¿no?, estén a pie de obra, a pie de fábrica, a pie de multinacional cada día. Y para reproducir en su totalidad la sociedad, ¿no? Ya hemos visto que este tipo de tareas recaen sobre las mujeres y por eso las mujeres sufren una gran escasez de tiempo, hambre de tiempo. Y la otra dimensión es relativa a la naturaleza, ¿no? El capitalismo también externaliza los costes ambientales y con su mayor productividad, su mayor ritmo productivo, ya sea en su versión extractivista, con respecto a los recursos naturales, a la energía, o con respecto a, diríamos, ¿no?, nuestras capacidades humanas, pues está en una grave también contradicción con el tiempo ecológico, ¿no? Un tiempo que es lento, que necesita la reposición de los recursos, pensemos en el ciclo del agua, y que va, ¿no?, a otro ritmo. De hecho, podemos entender que una cuestión tan grave como el cambio climático tiene que ver con haber subvertido este tipo de temporalidad ecológica, pues sobre todo, ¿no?, enviando a la atmósfera más y más emisiones de CO2 que obturan los equilibrios naturales, ¿no?, que obturan el sistema y provocan verdaderos desequilibrios. Entonces, bueno, este es el planteamiento de Mellor, ¿no? Lo recapitulo: oponer ese tiempo social cada vez más acelerado del capitalismo a un tiempo de la vida ligada a los cuidados y las necesidades humanas, por un lado, y al tiempo de los ciclos naturales, al tiempo ecológico, con lo cual, ¿no?, aquí se abre todo un abanico de problemas relativos a cómo pensar la temporalidad.
El otro asunto, ya ligado a esta esclavos del tiempo, ¿no? A esta expresión que usamos y que utiliza Judy Bachman para su diagnóstico de este capitalismo digital acelerado, pues tiene que ver con cómo las nuevas tecnologías exigen hiperconectividad y cómo se ensamblan con todo ese panorama de precarización laboral del que hablábamos antes. La libre disposición del trabajador, de la trabajadora, tiene que estar asegurado y por lo tanto los tiempos antes demarcados, diríamos en las etapas fordistas, entre tiempo de trabajo, tiempo de ocio, vacaciones, están erosionándose. Ella incorpora un concepto, el de soberanía temporal, y bueno, nos alerta de que este ensamblaje entre tecnologías y modo de producción capitalista está realmente llevándonos a una situación miserable en la que realmente el tiempo de vida se nos escapa entre las manos, porque parece que el capitalismo quisiera que todo nuestro tiempo, todas nuestras energías y todas nuestras capacidades estén disponibles para la productividad y además pues recibiendo cada vez salarios más bajos, con lo cual hay una vuelta de tuerca de la explotación que debemos analizar también en términos temporales. Así que solo me da tiempo de enunciarlas. Les recomiendo estas dos lecturas. La de Mary Mellor, sobre todo, ¿no?, en su libro Feminismo y Ecología, que es un clásico del ecofeminismo, y el de Judy Bachman, referido a precisamente esta pérdida de la soberanía temporal, que claro, también es una consecuencia del retroceso de los derechos laborales y sociales, de esta desinversión estatal también en protección social. Así que se dan cuenta de que este es un complejo tapiz de fenómenos que se van ensamblando, pero que la lógica capitalista de la explotación y de la precarización laboral avanza y va erosionando la calidad de vida de los trabajadores, de las trabajadoras y especialmente de estas, en cuanto que las tareas del cuidado recaen sobre ellas. Mis conclusiones, por acabar con 2 o 3 conclusiones. La primera, necesitamos introducir en la agenda política la cuestión de los cuidados y ver si esta crisis de cuidados que está desatada en nuestras sociedades puede ser un trampolín para transformar nuestra sociedad, desafiando las dinámicas del capitalismo y de la mercantilización. Un segundo asunto, pensar desde este prisma de la temporalidad, la cuestión ecológica y también la cuestión del cuidado. Así como el recrudecimiento de la explotación laboral ligada a los nuevos medios de comunicación, a las tecnologías digitales, a la hiperconectividad en la que estamos viviendo, que efectivamente puede tener usos alternativos y emancipadores, pero también ensamblada con la maquinaria multinacional del capitalismo, pues tiene usos muchas veces devastadores, sobre todo esta pérdida de nuestra soberanía temporal, de nuestro tiempo para el descanso y para la atención también de los otros. Y no olvidar, como último punto, la necesidad de universalizar el cuidado. El cuidado es una invariable antropológica, tiene que ver con nuestra condición humana. No podemos negar que somos vulnerables, en cualquier momento nos puede afectar la enfermedad, podemos ser afectados negativamente y necesitar del cuidado de los demás. Hay grandes partes de nuestra existencia, desde la niñez hasta la vejez, hasta la enfermedad, en las que somos dependientes y necesitamos que otras personas nos cuiden. Y universalizar el cuidado supone
apostar por una revolución radical de las mentalidades, con acabar con la división sexual del trabajo y por replantear que el capitalismo no es la solución, puesto que no atiende a las necesidades de lo que somos, ¿no? Seres humanos vulnerables que estamos obligados, y es de justicia que lo hagamos así, a repartir, redistribuir y ocuparnos del cuidado de los otros y de las otras y también de la naturaleza, que para eso es nuestro sustento básico. Despedirme de ustedes, espero que la conclusión haya quedado clara. Esto también es un experimento ligado, ¿no?, a las dobles y triples presencias, y espero poder verlos y verlas pronto y tener la posibilidad también, ¿no?, de debatir estas y otras cuestiones. Muchísimas gracias a Laura y a José Luis. Hasta pronto.